Global Comunicaciones. Bienvenidos una vez más a este su programa Hacia la Meta. Hacia la Meta es el nombre de nuestro programa dedicado a conversar con personas que han tenido experiencias de vida muy profundas, expertos en psicología, filosofía, religión y bueno, todos los temas que nos hacen la mejor versión de nosotros mismos. Como les había contado en oportunidades anteriores, pues yo me he apoyado de mis amigos, de gente muy querida para mí y que han tenido experiencias de vida súper chéveres y fuertes y también importantes y que tienen un aporte muy grande para todos nosotros, para crecer y como les decía yo, este siempre es un programa para enriquecernos todos. En esta oportunidad he invitado a un amigo que quiero muchísimo, que se llama Patricio Escobar. Él vive en Estados Unidos hace 22 años, él se fue hace ya mucho tiempo, hizo su vida allá, tiene su esposa, tiene 2 hijitos, es ingeniero mecánico, pero más que cualquier título y todo, es una persona que se ha encargado mucho de ayudar a otras personas en mentoreo y coaching en temas de vida, de crecimiento personal, y eso nos ha ayudado también a nosotros como sus amigos a crecer. Y quería compartir con ustedes hoy día un tema con Pato que nos hace mucho bien, sobre todo a las personas cuando tenemos que atravesar cambios de vida. Patito, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Berito, muchísimas gracias. Estoy muy feliz, muy contento de estar aquí, muy contento de poder participar en esta iniciativa tuya, que te felicito de antemano. Es fenomenal, no solamente porque yo creo que es de mucha bendición para todas las personas que te están escuchando, sino también porque es muy divertida, porque son temas bastante profundos y buenos, pero no aburridos y también que hacen de este nuevo mundo algo diferente. Entonces, te felicito, gracias por la invitación, me siento muy honrado de estar aquí. Realmente que entre tantas personas tan profundas, tan inteligentes que tienes, y pues mis felicitaciones y mi abrazo fraterno para ti, realmente felicitándote por esta maravillosa iniciativa. Gracias, Patito. Muchas gracias por tus lindas palabras. Entonces, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿cuáles serían los aspectos a tomar en consideración para trabajar interiormente en un momento de cambio en tu vida, ya sea de trabajo, de vivienda, de colegio, en fin, cuando nos cambiamos de nuestro ambiente en el que nos desarrollamos, por decirte diariamente? Sí, verás, Berito, uno de los principales asuntos del cambio es que el cambio involucra una parte importante que es un cambio en tu estabilidad y en tu zona de confort, ¿sí? Entonces, salir de la zona de confort y salir de tu estabilidad es algo que siempre te incomoda. Entonces, es muy gracioso, pues yo, pues en mi experiencia y en los años que llevo conversando principalmente con profesionales al respecto, a veces te topas con personas que te dicen, es que a mí me encanta el cambio, yo soy diseñado para el cambio. Y entonces muchas veces me quedo pensando, no sé si tú has conocido a ese tipo de personas, pero te quedas pensando y dices, espérate, o sea, en realidad si te cambian lo más básico, algo tuyo, intermedio, algo que está ahí, ¿vas a disfrutarlo? Y realmente no es así, ese es otro aspecto diferente de la personalidad, que es más personas que pueden lidiar con, con algo nuevo, les gusta algo nuevo. Por ejemplo, hay personas que les encanta tener el teléfono, el mismo teléfono durante 20 años porque no quieren cambiarlo, porque es simplemente lo mismo. Pero hay otros que les gusta jugar con algo nuevo, que les gusta estar pendientes, que les pica mucho. Am, y entonces es ahí donde se confunde esta parte, porque en realidad cuando es el cambio profundo interno, es algo difícil. Entonces, lo primero que hay que considerar es que es algo difícil, que no es fácil. Pues, nuevamente, hay que considerarlo con ojos positivos, ¿no? No con ojos de miedo o nada por el estilo, pero sí hay que pensar que hey, en este proceso de cambio van a haber momentos en los cuales me voy a sentir incómodo y cómo voy a lidiar con ellos. ¿Cómo está dentro de mí mi personalidad cuando me pongo mal genio? Sí. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo en mi propia vida durante el tiempo de COVID, que nos acostumbramos a estos Zooms y llamadas y todo. Yo tenía una persona en mi equipo, una persona fantástica, que incluso yo le traje a mi equipo después de hacerle años de mentoreo. Y me acuerdo que en una de las llamadas, después de la llamada, él me dijo, oye, ¿cómo estás? Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque se ve en tu cara cómo estás de preocupado.
Y entonces, y yo no me había dado ni cuenta. Y después de eso empecé a ver en las reuniones cómo mi rostro cambiaba de acuerdo al tema que estaba sucediendo. Entonces, de lo que o sea, yo no pensaba que nada en esa reunión me había preocupado ni que nada había pasado, pero al final me empecé a dar cuenta y empecé a dar cuenta cómo yo proyecto una parte de mí hacia las personas a mi alrededor. Entonces esa proyección nos pasa a todos, nos pasa con nuestros hijos, nos pasa con nuestra familia, con nuestros papás, nuestras mamás, nos pasa con nuestra música. Sí, tengo un ejemplo un poco más tarde que podemos conversar respecto a nuestra música, tú y yo que compartimos muchos años de eso. Entonces, nuevamente, todo este proceso es conocerse a sí mismo interna y externamente, entender que simplemente no es un proceso normal, o sea, vamos a los hechos. Cuando te cambian el programa de software en la computadora, así seas el genio de IT más bárbaro que existe sobre el mundo, o seas alguien que no le da, que lo único que sabe es prender y apagar, lo detestas. ¿Por qué? Porque ya te acostumbraste. Pero es que ahora en lugar de 8 pasos son 3. Sí, pero para esos 3 pasos tengo que pensarlo. Por eso vamos, Entonces, perdón que te interrumpa, vamos a la cuestión de la incertidumbre, Patito. O sea, cuando tú tienes un cambio en tu vida, no sabes qué va a pasar, ¿no es cierto? Tú no sabes a lo que te enfrentas, em, no sabes qué te depara el futuro, ¿no es cierto? Y entonces ahí empiezan los miedos, empiezan a sentir quizá demasiadas expectativas y cuando vas a la realidad te frustras. Todas esas cosas se producen con el cambio. Entonces, ujú. ahí iríamos un poco a esta otra pregunta que te había planteado, es que si crees que el cambio en la vida puede transformar a las personas de manera positiva o tal vez las cambie de manera negativa. ¿Qué crees? Por supuesto, Berito. O sea, vamos por partes, ¿no? Ya hablamos que el cambio es difícil. O sea, hay toda una teoría empresarial y de comportamiento organizacional de change management, ¿sí? De manejo de cambio. Entonces, ya hablamos que esa parte es incómoda. Ujú, Ahora, la parte personal puede ser positiva, depende de la persona. Es justamente depende de la persona. Puede ser el cambio más difícil del mundo, la típica que dices que es que mientras más fuerte me vuelvo mejor y todo por el estilo. Sí, tiene razón, está basado más en, si quieres, dichos sociales que tenemos todo el tiempo. Pero la verdad es que una de las partes más importantes es, para mi punto de vista, es que aprendes en el proceso. Sí, muchas veces, y uno de los ejemplos que utilizamos mucho en mentoreo es que típico viene, y me ha pasado muchas veces, que viene una persona y te dice, es que mi jefe es el problema, es que mi jefe es un desgraciado, y es que me pasa esto y me pasa el otro. Y muy gracioso, nunca regresar a ver a qué son las partes internas que uno tiene que ver, directas o indirectas, porque uno tiene ambas. ujú, Entonces, típicamente, y yo lo he visto varias veces esto, desafortunadamente, porque no me gusta verlo, es que llega una persona y te dice, ah, mi jefe es malísimo. Se cambia de trabajo y una, dos o tres, típicamente en menos de tres retornos de cambios de trabajo, vuelve con otro jefe que es malísimo. Entonces llega un punto en que ya tienes que ayudarle a esa persona a darle la vuelta un poquito la mirada y regresarse a ver y decir, bueno, ¿dónde está? Entonces, mi punto aquí es que puedes canalizar toda esa parte de la incertidumbre hacia qué voy a aprender, qué es lo nuevo, qué es lo que está pasando aquí. Una de las reflexiones más bonitas que he tenido en mi vida, que me han llevado, he tenido la bendición, porque en realidad eso es una bendición de experimentar, es justamente en uno de mis entrenamientos de liderazgo nos llevaron a un planetario. ¿Sí? 2 horas de la típica, las estrellas, ¿no? Y que el tamaño de la Vía Láctea, parará. Y claro, sales con un poquito con ese orgullo, sacando pecho y todo, ¿no? De que, ay, es que nos van a decir las estrellas que somos, ¿no? Y ujú. en realidad, y en realidad el propósito era decirte lo insignificante que eres. Sí, porque el rato que ves el tamaño del planetario, ves el Ya tamaño de la pensé Vía lo Láctea, ves primero, el tamaño... que eres un microbio en el universo. Exacto. Entonces, cuando te das cuenta de eso y dices, a ver, este problema dentro de todo ese universo, yo soy una persona de fe y no tengo problema en decirlo abiertamente. A través de los años he aprendido cómo decirlo y me siento muy feliz.
Entonces, para mi punto de vista, un Dios que nos ayuda y que maneja el universo, que nos está acompañando en un proceso siendo tan pequeñitos. Entonces, esa es la parte importante de la incertidumbre, de saber que puedes pasar, de saber que vas a poder salir adelante. Ahora, la parte difícil de ella, la acabaste de mencionar, Benito, es de que uno se forja, se pone metas y uno dice es que va a salir así. Y Mm. cuando no sale exactamente así, entonces uno empieza a dudar, ¿no? Y empiezan incluso los problemas de fe. Em, ¿Será que Dios está enojado conmigo? ¿Será que yo soy el problema? ¿Será que, sí, en lugar de enfocarse en las partes, que es, hay una frase en inglés muy interesante que es, enfócate en lo que puedes cambiar en ese momento, Mm. sí. Si Porque lo ya otro estás no adentro, depende de ti, pues. O sea, exacto. factores externos que ya nada, o sea, tú puedes hacer hasta donde puedes, ¿no, no es cierto? No puedes cambiar cosas que no están a tu alcance, digamos. Ujú, ujú. Vamos con un ejemplo también bastante triste y bastante difícil, el tema interpersonal, las relaciones amorosas, que también a veces pues nos enfrentamos y la otra persona ya no quiere estar contigo. Y si ya no quiere estar contigo, pero el enfoque es que tengo que volver a convencerle, espérate, ya no, Claro. ya pasó. Entonces, es esa parte donde enfocarse. Entonces, a tu punto, cómo puede cambiar ese algo incierto y volverse positivo? Para mi punto de vista, Berito, es el aprender de ti en ese proceso, aprender si es que es un cambio difícil, conflictivo, qué fue lo que causó eso, qué fue para bien o para mal. Tú también tienes, todos tenemos nuestros aspectos negativos y si no los aprendes, si no aprendes a entenderte a ti mismo, ¿qué tanto manipulas en una situación de dificultad? Ujú. Sí. Si es que algún día un ser querido tuyo, tu hijo, lo van a llevar preso y por algo injusto y tú sabes que no tienes que dejarlo llevar, vas a manipular, vas a matar, vas a hacer lo que sea por ayudar, ¿sí? Entonces, el asunto es cómo entender esas partes de ahí en el proceso de cambio para que a la vez tú puedas decir, ok, ¿hacia dónde camino? ¿Cómo quiero caminar y cómo quiero salir de esta experiencia? Qué interesante, Patito. Verás, otra pregunta es que uno busca cambiar de vida a veces por necesidad, a veces por un impulso. ¿Cómo podemos canalizar nuestras energías para que ese esfuerzo que estamos haciendo dé sus frutos? A ver, verás, y es ahí donde va la parte importante. Am, ya hablamos un poquito del aprendizaje, ¿sí? Aprendizaje interno y aprendizaje externo. Ujú. Dentro de este proceso, una de las partes más importantes cuando hablas de canalizar energía es de pensar, y esto yo sé que está de moda, estamos hablando del well-being por todo lado y estamos hablando del mindfulness y todo lo demás, ¿no? Entonces, qué pena traer a mí no me, como Los tú me conoces, no, académicos. no me gusta traer las frases típicas, ¿no? Pero en realidad esa parte de la mirada de positivismo es sumamente importante, ¿sí? Una persona que estuve nuevamente, que fue mi coach, fenomenal, PhD en psicología, en organización, en comportamiento organizacional. Una vez escuchó mi historia que tú conoces. Yo tuve un accidente de tránsito bastante difícil cuando tenía 10 años y no se sabía si yo iba a sobrevivir o si yo iba a caminar. Entonces, lastimosamente, esta señora tenía un familiar que estaba atravesando por un asunto similar. De más edad, tenía, creo que era un primo que tenía 25 años de edad. Yo lo pasé a los 10 años de edad. Entonces me dijo, oye, me gustaría que te sientes con mi primo y que converses y que compartas, porque es muy difícil pasar algo así, en el cual no sabes si es que tú vas a levantarte al siguiente día. ¿Sí? O sea, eso es algo muy, muy, muy difícil que no todas las personas del mundo han pasado. Entonces me tocó sentarme y primero decir, y cuando te lo cuento se me pone la piel de gallina, y decidir si es que quería hacer algo así, porque no sabía si yo estaba listo para tener esa conversación. Y segundo, ¿qué iba a conversar? Sí. Entonces, la parte importante de la reflexión, Berito, fue regresar a ver y decir, a ver, ¿cómo salí de eso?
Y la parte más importante fue que, ¿sabes qué? Yo nunca vi a mis padres dudosos, nunca. Sí, después yo me enteré, tiempo después, de que, o sea, no sabían si yo iba a salir de la operación, no sabían si es que yo iba a poder caminar, no sabían si es que mi hueso iba a crecer normalmente o no. Jamás me lo dijeron, ¿no? O sea, claro, obviamente con un niño de 10 años es muy difícil y no tienes que filtrar muchas de estas cosas, pero sobre todo en sus ojos, en su cara, en su comportamiento en el día a día. O sea, mi mamá tuvo que curarme heridas que yo tenía en la espalda, que tenía en la cabeza, llagas que estaban abiertas, y tuvo que curarme ella misma. Am, y imagínate en el proceso hacerlo, pero al mismo tiempo regresar a ver y verme a mis ojos y decirme va a estar bien. Ujú. Entonces, cuando pienso en estos cambios duros, Me pone la la parte piel de más... Qué bestia, no, Eh, eso lo que dices es amor puro, o sea, ese es eh, lo más maravilloso. Ahora piensa en esto, ¿no? O sea, mi reflexión al respecto, muy por aparte de la parte de paternidad, mis hijos ahora y todo, que se me hace muy difícil siquiera pensarlo lo que vivió mi mamá, Ujú. pero pensarlo en mí mismo es saber que, esta es la respuesta. Ver hacia adelante, no pensar en el siguiente día, va a estar todo bien. Enfocarte en lo que tienes que enfocarte. ¿Para Pues, qué enfocarse en las incertidumbres justamente que estabas hablando, cuando pierdes- puedes enfocarte en tu recuperación? En ese momento yo tenía que enfocarme en que tenía que recuperar 1 grado. Imagínate, mi rodilla tenía que girar 1 grado por día para recuperar hasta volver, porque mi pierna se quedó en 180 grados. Y entonces, ¿para qué enfocarme en las otras cosas cuando en realidad lo enfocarse era en eso, en una alimentación propia, en todo el proceso de recuperación médica? Entonces, si transportas eso hacia la vida normal, hacia el futuro, hacia tú mismo cuando estás en un cambio de trabajo, nuevamente no es cuestión de pensar, es que en el siguiente trabajo voy a ser vicepresidente de para poder darle eh, para poder decirles lero, lero, ¿no? Estoy en eso. Entonces, muchas personas identifican el cambio y se encierran en esa parte, en lugar de pensar qué es lo que, hacia dónde camino yo. Entonces, esa es mi parte, canalizar las energías hacia dónde camino yo y Ujú. pensar enfocarte en esa parte positiva de caminar hacia adelante. Interesante, Patito. Me surgen más cosas, ¿no? Pero espero que quiero aprovechar el tiempo antes de que se nos corte el tiempo. Pero bueno, como siempre les he dicho yo hasta ahora a mis anteriores invitados, queremos hacer un foro en el que participemos todos y eso va a ser súper rico, que también ya te voy a invitar a ti para cuando ya se concrete. Por Dame supuesto, con 5 mucho gusto. pasos, Patito, para llevar a cabo un cambio de vida de una manera saludable, es decir, que sea lo mejor para cada persona y para quienes nos rodean. ¿Qué pasos crees que son necesarios para eso? A ver, am, el primero acabamos de hablar, ¿sí? Una mente positiva. Sí, Ujú. eso es sumamente importante en el proceso. Em, es determinar qué es lo que debes aprender, ¿sí? ¿Qué es lo que tú quieres aprender? O sea, eso no lo determinas no lo determinas en un momento, lo determinas a lo largo del proceso, y a veces lo determinas después del proceso, pero el asunto es tener tu mente abierta a ese aprendizaje. Nuevamente, mi jefe del problema versus ok, ¿qué es lo que yo tengo que aprender en este proceso? Ujú. Segundo, determinar qué debes dejar atrás y en qué momento apropiado debes cerrar la puerta. ¿Sí? Esa es una de las partes más complicadas, y voy a regresar a este punto en un momento, pero el tiempo adecuado en el cual cierras la puerta es sumamente importante. ¿Sí? Am, la tercera parte es, para mi punto de vista, es compartir con alguien este proceso. Necesitas alguien. Atravesar eso solo es sumamente difícil. Determinar la persona apropiada con quien debes hacerlo es uno de los temas también más difíciles. Muchos de nosotros, por ejemplo, utilizamos a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, nuestra esposa, para hacerlo, pero a veces al hacerlo, sin querer, le estamos inyectando esta incertidumbre y esta dificultad, o incluso a veces el dolor de lo que estás atravesando.
En el caso de que tienes un jefe malo, tu esposa va a terminar odiándolo. La típica que te pasaba, a mí me pasaba mucho en las épocas de colegio, ¿no? Que ibas y contabas a todos tus amigos lo mal que se había portado tu enamorada. Y después de eso regresabas y todo el mundo le odiaba a tu enamorada. ¿Sí? Entonces, era muy gracioso cómo todas esas cosas se expanden hacia nuestra vida de adultos y hacia lo que hacemos hoy. Mi cuarto punto aquí es orar. Para mí, orar en todo este proceso, y quizás estaba debatiéndome entre hacerlo esto el punto cero, pero nuevamente, como una persona de fe, yo incluso creo que estos cambios están determinados. Y mucha gente dice, es que Dios me llevó para esto, es que Dios me hizo esto. Yo tengo una relación diferente con Dios y me gusta entenderle y también entiendo que lo está haciendo, pero a veces también uno mismo lo genera. Y uno tiene que encontrar esa manera de identificar eso y de encontrarse en paz con Dios dentro del proceso. Muy difícil en temas graves, ¿no? En temas que ya tienen que ver con la muerte de alguna persona, con roturas más graves, con temas legales. O sea, se vuelve mucho más difícil, es algo complicado, está ahí, pero eso no significa que hay que dejarlo de lado. Um, y la quinta parte, regresar a ver los que están caminando contigo, ¿sí? En este proceso, como te decía el ejemplo hace un momento de cómo ves a los demás, pensar en cuánto de esta parte negativa que quizás estoy recibiendo, que quizás estoy sufriendo, estoy transmitiendo a mis hijos, el rato que llego a casa y estoy mal genio, el rato que veo a mis padres y estoy menos receptivo a ciertas cosas. El rato que estoy manejando el auto y estoy yendo de regreso para la casa y me tiran el carro y me vuelvo más chispita, ¿no? Entonces, cómo conocer esa parte de ti también es súper importante. Entonces, en estos 5 pasos, como ves, Berito, es mucho acerca de ti mismo, de cómo conocerte en ese proceso. Ahora, regresando a ver a la parte de puertas de dejar atrás, quería referirme en esta parte importante, ¿sí? Eh, Dentro del pasaje bíblico, ¿no? La esposa de Lot, cuando salen de Sodoma, regresa a ver y se convierte en estatua de sal. Y yo recuerdo las historias, ¿no? Y se convirtió en estatua de sal. Y la verdad, para serte franco, dentro de todo, eh, mi religión y claro, no me jacto de saber tanto de religión como muchos de mis buenos amigos que estimo mucho, pero nunca entendí esa parte. ¿Sí? Nunca entendí. Siempre decía, oye, pero qué bruta, ¿no? Que si eran un montón de, si supuestamente las historias que eran terribles y todo lo demás, ¿por qué regresa a ver? Y a través de los cambios he ido aprendiendo a qué se refería en la aplicación de la vida mía. Nuevamente, esto es relacionado con la vida y con las personas con las que trabajo. Regresar a ver es más, por ejemplo, recordar a la gente que te hizo daño. ¿Cuántas veces no te topas con una persona que dejó su trabajo hace 10 años? Me acabó de pasar esto. Y te dice, es que el rato que salí, el juicio me duró 2 años y medio y yo les gané. Y vos te quedas y dices, Ana, fue hace 10 años. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Mm, ¿Cuántos de nosotros no tenemos nuestro amigo, nuestra amiga que se divorció y 5 años después todavía sigue contando sus penas en sus reuniones? sí. Ese es el regresar a ver. Y para mí ese es la estatua de sal o el monumento de sal, pues, que es en la realidad, que te paraliza, que tú dejas de vivir, dejas de caminar hacia adelante. Entonces, para mí, ese regresar a ver es uno añorar, porque a veces uno añora y dice, ay, pero es que en el trabajo anterior tenía un escritorio así, o sea, si ya empiezas así, poco a poco vas a ir enrumbando, en lugar de pensar y decir, mira lo que tengo al frente mío. Y eso también tiene que ver con cambios de ciudad, con cambios de país. Todo lugar tiene sus pros y sus contras. Es muy fácil regresar a ver y decir, pero es que en la ciudad de atrás o en mi casa anterior, ya pasó. Camina, muévete adelante, no regreses a ver. Entonces, el regresar a ver tiene que ver con el ansiar eso que está atrás, pero la otra también es con ese odio, ¿sí? Ese odio que es como el dolorcito de muela que tienes y que te duele, pero le sigues dando. Y ese rencor que te queda dentro de tu corazón. Entonces, Wow. aprende lo que tengas que aprender,
mira hacia adelante y después de eso pensar en cuándo es el momento apropiado de cerrar la puerta, que eso es, podemos hablar de eso por otra media hora. Qué increíble, me dejas muchas cosas como para seguir conversando, Patito, tal vez y volvemos a reunirnos en una segunda parte porque quedan muchas cosas sobre la mesa. En todo caso, como te decía, qué pena, el tiempo es mi peor enemigo y siempre lo digo, pero es así, ¿no? O sea, lamentablemente tenemos tiempo limitado, pero quiero agradecerte muchísimo, Patito, por esta oportunidad. eh, Eres una persona llena de Dios, llena de mucha sabiduría y yo sé que todo lo que hemos conversado ahora les va a ayudar a nuestros amigos que nos ven. Yo no sé la verdad cuántas personas nos ven, Patito, te soy sincera, es un proyecto de vida que lo estoy haciendo con mucho cariño y tal vez nos vean dos, nos vean 100, no lo sé, pero estoy segura que a una persona que escuche esto y tus palabras ahora le va a cambiar la vida, le va a cambiar la vida. Amigos, qué lindo, gracias Patito por esta oportunidad. Estoy segura de conversar contigo una segunda porque seguro me quedaron muchas cosas. Gracias por estar aquí, Patito. Merito, muchísimas gracias, te agradezco a ti, a toda tu audiencia. Nuevamente me siento honrado, muchísimas gracias por hacer esto, sé que es algo fenomenal para el mundo y con mucho gusto, Berito. Tú invítame y con mucho gusto nos vemos, que sí, quedaron temas para conversar más. Sí, 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 de ley. Amigos, gracias su sintonía. Si quieren que el Patito vuelva a conversar con nosotros, escríbanos, déjennos sus comentarios, ya saben, ahí en las cajitas de mensajes y suscríbanse a mi canal de YouTube y globalcomunicaciones.com y les espero para una próxima oportunidad. Gracias, amigos. Chao, chao. Muchas gracias.